hacer este trabajo porque leí el libro de Zaida Mouchi, que se decía Mujeres, Casas y Ciudades, y en este libro Zaida me descubrió como un montón de mujeres que a lo largo de la historia de la arquitectura habían aportado un montón de cosas y que yo desconocía por completo. Estaba en quinto, acabando el grado, y no había oído hablar de prácticamente ninguna. Entonces esto me sorprendió mucho y quise adentrarme más en este tema y saber un poco más de algunas de ellas. Concretamente elegí a Catherine Bicker, Margaret Lihotzky y Charlotte Perriand porque ellas hacían aportaciones sobre la vivienda y a mí en ese momento, pues por un motivo u otro, me interesaba o me llamaba más la atención la vivienda, entonces me adentré en estudiarlas a ellas y su obra más representativa, o la obra más representativa de cada una de ellas. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, sí que quería hacer un poco de reflexión sobre el término habitar. Cuando pensamos en la definición del término habitar, normalmente pues pensamos directamente en la acepción cuantitativa de este. O sea, entendemos habitar como disponer de unos metros cuadrados propios o de un techo y una pared, de disponer de un espacio en definitiva. Es como algo que apela a la cantidad. Pero también está la acepción cualitativa, que a veces pasa más desapercibida, pero que filósofos como Heidegger o algunos arquitectos como Juhani Pallasmaa han tenido muy en cuenta en su trabajo, y que esta acepción apela más al sentimiento que se genera en el individuo con respecto al espacio que está habitando. Es decir, se entiende habitar como algo que genera, o sea, disponer de un espacio, pero que genera una sensación positiva o de recogimiento, en definitiva, la sensación de hogar en uno mismo. Podemos disponer de un espacio propio y no sentirlo como nuestro hogar y, por lo tanto, no sé hasta qué punto se entendería como habitar esto. Entonces, haciendo referencia a esta acepción, a la acepción cualitativa, hay un colectivo de gente que a veces, bueno, que entra en conflicto con esta acepción, que sería el de las personas que cuidan, las personas que trabajan en la casa, que se encargan de todas las tareas domésticas, porque aunque en un primer momento podamos pensar que los espacios que hacen referencia a, o bueno, que se usan solo para trabajar son la cocina y la lavandería, por ejemplo, en realidad es toda la casa, porque el comedor lo limpias, las habitaciones también las limpias, y si estás cuidando de unos niños, las habitaciones de los niños son el espacio donde cuidas de los niños también, por lo tanto, toda la casa se convierte en un espacio de cuidado y la persona que vive en esa casa puede llegar a entender la casa como el espacio de la obligación, no como el espacio de un espacio que te acoge y que te hace sentir, bueno, calidez. Y ya respecto a esto también, quería decir que los espacios que tenemos como de cuidados, que son la cocina o la lavandería, por ejemplo, o en los que pensamos directamente cuando pensamos en cuidados. Quería preguntaros o haceros la reflexión de que penséis en vuestras casas o en las casas que habéis proyectado a lo largo de la carrera y penséis en qué momento pensáis en estos espacios. Porque yo me di cuenta de que había acabado la carrera, había pasado un montón de cursos de proyectos y yo siempre había puesto la lavandería en el último rincón del mundo. Yo cogía y decía, ostras, cuando ya tenía el proyecto acabado decía, no he puesto la lavandería, ¿dónde la pongo? Mira, aquí tengo un hueco, pues la meto aquí. Entonces, esta especie de desprecio, no desprecio, pero como poner en segundo lugar siempre estos espacios, pasa por algo y está bien saber por qué pasa. Entonces, ya entrando en materia, esto pasa porque históricamente ha habido una división de roles. Siempre históricamente se ha dividido y se ha pensado que el hombre sale de casa, se va a la esfera productiva, trabaja y trae dinero al hogar, y la mujer es la que se queda en casa, limpia, cocina, se encarga de los niños, y históricamente siempre ha habido esa concepción. Entonces, claro, en base a esa concepción, ¿qué pasaba también? Que los hombres eran los que salían a trabajar. Entonces, ellos eran los arquitectos. No había mujeres arquitectas, o casi no había, porque era muy excepcional que una mujer trabajara. Por lo tanto, nos encontramos con unas casas que solo son proyectadas por hombres y se va generando el concepto de
de casa convencional o de vivienda convencional, que es el que perdura a día de hoy y que ha sido proyectado por hombres que no cocinaban o no limpiaban o no trabajaban, no cuidaban. Y como no cuidaban, no proyectaban una cocina, por ejemplo, que fuera cómoda para trabajar en ella, porque no sabían cómo se trabajaba en ella y no tenían en cuenta la opinión de las personas que sí que estaban cuidando, trabajando y que por lo tanto vivían ese espacio. Entonces, dentro de todo este contexto, a mediados del siglo XIX empieza a pasar algo un poco diferente, empieza a surgir un discurso que también tiene que ver, bueno, es en el mismo momento que aparece el discurso del movimiento sufragista, entonces empieza a haber toda la primera ola feminista y todo un discurso reivindicativo y revolucionario que pedía la igualdad, pedía que se tuviera en cuenta las mujeres y bajo este discurso también en el mundo de la arquitectura empieza a aparecer un discurso reivindicativo que fue el que tuvieron estas tres mujeres, que ellas querían que se proyectaran casas en las que ellas se sintieran cómodas, en las que ellas pudieran trabajar cómodamente y que se las tuviera en cuenta. Y así lo hicieron ellas cuando trabajaron, porque también es cuando empieza a haber mujeres que salgan de la esfera familiar y trabajen. Entonces, bajo este discurso aparecen Catherine Bicker, Margaret Chudley-Hosky y Charlotte Perriand, y cada una de ellas pues hace sus diferentes aportaciones en el mundo de la arquitectura. Para empezar, Catherine Esther Bicker, ella nació en el 1800 en Estados Unidos, en Nueva York, y ella fue una tratadista doméstica, no fue arquitecta como tal, sino que escribía libros sobre la importancia sobre cómo trabajar cómodamente la casa, cómo realizar los trabajos de la casa de una manera cómoda y efectiva, y siempre lo hacía con el discurso de querer dignificar al máximo el trabajo de la mujer. Ella quería que se entendiera el trabajo de la mujer, que ella en ese momento aceptaba que era estar en casa, porque al final era el discurso general. Ella quería que al menos este trabajo se considerara como un trabajo igual de digno como ser médico o ser carpintero o ser frutero o cualquier otro trabajo, porque entendía que era un trabajo como cualquier otro. Y ella reivindicaba que lo más importante para que esto sucediera, para empezar, era diseñar viviendas que fueran cómodas y que estuvieran pensadas para trabajar en ellas. Entonces, en base a eso, escribe dos libros. El primero, A Treatise on Domestic Economy, donde ya proyectaba estas casas que veis aquí. Bueno, eran como muy conceptuales, pero ya reflexionaba sobre qué tipo de casas serían las cómodas para trabajar en ellas. Y luego escribe, junto con su hermana, Harriet Bicker, The American Woman's Home, en 1869, donde sí que ya hace un diseño de casa bastante más definido, que era la casa cristiana. Esta casa era para ella el ideal de casa perfecta para trabajar en ella. Se trata de una casa de planta rectangular de 7,60 por 4,80 y de 3 plantas. Entonces, en la planta primera estarían los dormitorios, en la planta baja estarían todas las zonas comunes y en la planta sótano la lavandería y el espacio de guardado. Y ya entrando en materia, ¿qué propone Catherine Bicker que sea tan importante a la hora de la vida, en la vida cotidiana de esta casa? Para empezar, ella le da mucha versatilidad al espacio. Coloca 2 habitaciones que tienen exactamente el mismo tamaño y que, por lo tanto, se pueden usar para distintos usos. Aunque estaban pensadas para dormir, no preestablecen usuarios, por lo tanto, cualquier tipo de familia podría caber aquí. Y tampoco se preestablece un uso, por lo tanto, aunque estaba pensado para dormir, podría haberse usado como habitación auxiliar o como cualquier otra cosa. Y en la planta baja coloca esta pared móvil que también está pensada para dar versatilidad. Hace que este espacio se pueda subdividir y se pueda subdividir en 2 habitaciones de diferentes tamaños según las necesidades. Por lo que hace al ciclo de la ropa, ella lo sitúa en la planta sótano, se preocupa de iluminar este espacio a través de 2 ventanas y se preocupa de situar todos los objetos necesarios para limpiar. Entre ellos,
un pozo y una cisterna que recogía el agua de la lluvia. Esto era muy revolucionario en ese momento porque entonces no había agua en las casas y la persona que estaba limpiando tenía que salir a por agua y volver a entrar y volver a salir y volver a entrar todas las veces que hiciera falta. Entonces, la preocupación de disponer de una cisterna para recoger el agua de la lluvia y de un pozo que recogía el agua del subsuelo y de hacer que se disponga de agua siempre en este espacio ya demuestra pues que se está preocupando de que la persona que está limpiando no tenga que salir a limpiar, a por agua, volver a entrar a limpiar, volver a salir y, por tanto, perder mucho tiempo en recorridos innecesarios. Otra cosa que hace es pensar en el espacio de guardado y definirlo mucho. No solo dispone de todos los espacios necesarios para vivir y guardar los distintos objetos que vas acumulando a lo largo de la vida, sino que también los dibuja y los piensa. Aquí podéis ver los dibujos de algunos de estos espacios. Piensa en cada cajón, en cada compartimento, incluso, por ejemplo, aquí esto es una tela que ella tenía pensada que colgara del interior de los armarios, donde ella pensaba y escribía qué clase de tejido, de botones, de objetos se iba a guardar en cada bolsillo. Por lo tanto, estaba todo milimétricamente pensado para no olvidarse de ningún objeto y que todo tuviera un sitio y que todo fuera cómodo de trabajar con ello. Y ya finalmente la cocina, ella la sitúa en una posición bastante estratégica, está en el centro de la casa y la relaciona con los espacios que estaban pensados para comer, el comedor y este espacio que estaba pensado para desayunar. No solo eso, sino que ella sitúa todos los objetos, todos los espacios que hacen falta para trabajar y para cocinar, y piensa en ellos y se preocupa de que estén todos en una cocina que tiene unas dimensiones relativamente reducidas con tal de que sea cómodo trabajar y no haya que hacer recorridos innecesarios. La segunda de estas mujeres es Margaret Lihotzky, o Margaret Lihotzky. Ella nació en Viena en el 1897 y estudió arquitectura. Ya desde el principio ella se preocupaba mucho por los espacios de cuidados. Esto fue un concurso que hizo con la universidad en 1922, donde proyectó esta estancia para cocinar y limpiar, y donde compactaba todo, tanto el proceso de cocina como de limpieza, lo compactaba todo en este espacio. Y luego, después de la universidad, se fue a trabajar a la Oficina de Vivienda Pública de Frankfurt. Ahí trabajó con Adolf Loos y posteriormente con Ernst May, con el cual hizo la mayor parte de proyectos de toda su vida, entre ellos el de la cocina Frankfurt. Se trataba de un proyecto de vivienda colectiva, pero Margaret era la encargada de proyectar los espacios de trabajo. La cocina Frankfurt, bueno, es bastante famosa, no sé si la conocéis, pero era una cocina mínima donde estaban pensados todos los recorridos para que se hiciera el mínimo recorrido a la hora de cocinar en ella. Y también empezaba a estar como industrializada, por lo tanto, se hacía muy efectivo cocinar en este espacio. Por lo tanto, Margaret, a lo largo de toda su vida, siempre tiene muy claro el discurso de la eficiencia como herramienta para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y lo hace a través de sus proyectos y, concretamente, en la tipología Suofa. Era una tipología de una ordenación muy grande que se llamaba así el Lungenbraunheim, que hizo junto a Esmey, pero ella fue la encargada de proyectar esta tipología entera. Entonces, se trata de una tipología de una vivienda de 2 plantas que estaba pensada para 2 familias. Era una vivienda proletaria, vivienda mínima, porque estaba pensada para la gente que volvía de la Primera Guerra Mundial. Y, en teoría tenía que vivir una familia abajo y una familia arriba. Pero, como ya veremos, también esto podía variar. Porque, por lo que hace a la versatilidad del espacio, en primer lugar, ella, pensaba diferentes maneras de vivir según las familias que pudieran venir a vivir aquí. En primer lugar, aquí, pues como hemos dicho, una primera familia en la planta baja y otra en la primera planta. Pero luego, si una de estas familias tenía otro hijo y la otra simplemente era una pareja, pues, por ejemplo, como había situado una puerta aquí junto a la escalera, pues podía vivir una familia en la planta baja con uno o 2 niños en la planta primera y la otra pareja podía vivir en este espacio perfectamente sin tener que compartir vivienda, simplemente compartían la escalera. Y ya si una familia progresaba mucho y ganaba mucho dinero, pues podía incluso adquirir todo
toda la casa, todas las 2 plantas de vivienda. Por lo tanto, ella ya piensa en las diferentes familias que puede haber, no preestablece un único tipo de familia estándar. También da versatilidad del espacio a través de estas puertas correderas que veis aquí, haciendo que este espacio que estaba pensado para ser dormitorio de la pareja y también dormitorio, un segundo dormitorio, se podía convertir en un único espacio de unas dimensiones bastante generosas. Aquí veis las fotos de esta casa por dentro. Como veis, el espacio de dormitorio estaba pensado durante el día para ser espacio de comedor, ya que las camas se encabían en este mueble, que como veis también está muy compartimentado y muy pensado, y así se hacía de un único espacio un espacio multifuncional que podía variar el uso según las necesidades. De día era una cosa y de noche otra. Por lo que hace a la lavandería, no quedó constancia gráfica de la lavandería de esta casa, porque era una lavandería comunitaria. Entre varias viviendas compartían una lavandería, eso reducía mucho los costes y era algo muy, muy revolucionario en esa época, ya que no se solían hacer lavanderías comunitarias y esto reducía mucho los costes, cosa que era muy importante al tratarse de una vivienda proletaria. El espacio de guardado, una vez más, pues también está muy pensado, primero con el mueble que ya habéis visto, pero también en la cocina Frankfurt. La cocina que había en esta casa era la cocina Frankfurt y, como veis, tenía pensado exactamente qué iba a ir en cada espacio, un montón de compartimentaciones, un montón de espacio para guardar cosas para que no faltara espacio para nada. Y también, ahora ya en referencia a la cocina en sí, estaba situada en una posición muy estratégica, entrabas y había una puerta que te permitía entrar la comida o lo que trajeras y luego otra segunda puerta que estaba relacionada con el espacio en el que se servía. No solo eso, sino que esta cocina estaba súper calculada al milímetro. Lihotzky calculó los recorridos para que fueran los mínimos posibles y la dispuso así en U para que se cocinara de la manera más rápida y efectiva, pensando en cada espacio y en todo lo necesario para cocinar, pero sin poner espacio de más, que luego al final lo único que hace es hacerte recorridos de más y limpiar de más. Ya la tercera mujer, finalmente, Charlotte Perriand. Ella, bueno, nació en París en 1903 y estudió diseño. Ella desde el principio tuvo un estudio propio, puso mucho énfasis en tener un estudio propio y mantenerse al margen de las diferentes colaboraciones que fue haciendo a lo largo de toda su vida. En 1928, por ejemplo, proyectó este comedor, bueno, sí, salón comedor, en el que, como veis, ya planteaba la cocina abierta. Esto se puede considerar como una precursora de lo que luego fueron las cocinas americanas. Como veis, era muy visionaria y ya pensaba cosas que en ese momento parecían imposibles. Trabajó con Le Corbusier durante un periodo, luego se fue a Japón, donde diseñó también todo tipo de muebles y... ¡Ay, que se me ha ido! Y... un momento, vale. Y al volver de Japón, proyectó con Le Corbusier, bueno, y se encargó del interiorismo en la unidad de habitación. Este proyecto es muy conocido, seguramente ya lo conocéis, es el proyecto de Le Corbusier en Marsella. Era un bloque de viviendas así alargado y ella era la principal encargada del interiorismo. Entonces, estas viviendas que estaban dispuestas en dúplex, ella proyectó todo el mobiliario y toda la compartimentación de estas. Y lo hizo con una especial atención en el detalle y con un montón de cariño. Para empezar, se preocupó una vez más de la versatilidad, de que el espacio fuera flexible. Primero en el espacio de salón, que se podía abrir mediante unas carpinterías y se fusionaba con la terraza y se quedaba dividido por este mueble blanco que daba un montón de calidad al espacio, como podéis ver en esta fotografía. Pero también en la habitación de los niños. Este espacio que estaba pensado para estudiar tenía una puerta corredera y hacía que en el momento que se deseara este espacio podía convertirse en un único espacio para jugar o para cualquier cosa colectiva entre los niños, haciendo bueno, favoreciendo la convivencia entre los niños.
Algo importante de destacar también de este proyecto es que se preocupó de sectorizar los baños. Ella dispone aquí un baño completo, pero luego también se preocupó de colocar un aseo que solo tenía un inodoro aquí, luego una ducha separada y dos picas que eran para los niños. Entonces, ¿esto que hacía? Hacía que la familia que está conviviendo aquí no tuviera conflictos a la hora de ir al baño. Esto favorece mucho la convivencia, ya que uno puede estar duchándose mientras el otro va al baño sin interferir el uno con el otro. Por lo que hace al ciclo de la ropa, Perian situó la lavandería en una posición súper estratégica. Era una posición central y equidistante a los 3 dormitorios, de tal manera que en un recorrido de solo 4 metros, todo el ciclo de la ropa se podía realizar muy cómodamente. Además, también se preocupó de poner un montón de armarios, de tal manera que había espacio para ropa sucia, para ropa limpia y también una tabla de planchar que se plegaba de tal manera que podía quedar recogida cuando no se estaba usando. Por lo que hace a los armarios y el espacio de guardado, una vez más, pues también piensa en cada uno de los espacios necesarios para guardar todo lo que se va acumulando a lo largo de la vida y lo hace aprovechando espacios de oportunidad, como pueden ser la barandilla que daba al doble espacio. Ella colocaba estos estantes para colocar cualquier clase de objeto o también el grueso de pared. En el grueso de pared ella colocaba estas estanterías también, como el grueso de pared para pasar las instalaciones, pues ella aprovechaba cualquier oportunidad para aportar más al proyecto. E incluso se preocupó de colocar un mueble que servía para cambiar a los bebés. Cuando no tenías bebés, pues el mueble no parecía un cambiador de bebés, quedaba oculto, pero cuando hacía falta, pues simplemente con 2 movimientos se convertía en un cambiador de bebés y pasaba a ser útil para los requerimientos de esa casa. Y ya finalmente, por lo que hace a la cocina, una vez más, situación súper estratégica al lado de la entrada para poder, cuando entras cargado, no tener que hacer mucho recorrido y luego relacionada con el espacio de comedor. No solo eso, sino que Charlotte Perian va un paso más allá. Ella abre la cocina al comedor, haciendo que la persona que está cocinando pueda formar parte de la esfera familiar y esté relacionada con lo que está pasando en el espacio de estar, pero además se preocupó de poner estas puertas correderas que hacen que la cocina pueda quedar completamente cerrada si se desea. De tal manera que la persona que está comiendo y ha cocinado no tiene por qué ver pues, los platos que va a tener que limpiar después o toda la suciedad que tiene la cocina por limpiar y pueda estar comiendo tranquila, pero además de tal manera que esta persona no sienta la obligación de tener la cocina siempre limpia de cara a los invitados, por ejemplo, ya que esta puede quedar completamente cerrada y por lo tanto pasa desapercibida. Por lo tanto, después de haber estudiado, de haber explicado cada una de estas obras, ¿a qué conclusiones se llega? Se ve una clara intención de las 3 autoras de dignificar al máximo el espacio doméstico para reducir las horas de trabajo y, en definitiva, para intentar liberar a la mujer de este trabajo, a la mujer porque en ese momento la mujer era la única que trabajaba en la casa y la única que cuidaba y, por lo tanto, intentando acercarla un poco más a la posibilidad de emancipación. Aunque los 3 proyectos son muy diferentes, se pueden ver las mismas soluciones por lo que respecta a los espacios domésticos. Son proyectos que van desde vivienda unifamiliar a vivienda plurifamiliar, vivienda proletaria, vivienda para clase acomodada. Pero, en cambio, cuando los miramos en detalle, las soluciones son las mismas. Cocinas y lavanderías compactas y cómodas para trabajar en ellas, de dimensiones reducidas pero completas. Espacios de guardado generosos y también un esfuerzo por versatilizar al máximo el espacio. Estas soluciones y estos requerimientos son los mismos que hoy en día se piden en los concursos de vivienda pública del Ayuntamiento de Barcelona, bajo el término perspectiva de género. Esto no es casual, sino que las 3 autoras estudiadas sembraron un precedente que sigue vigente a día de hoy y que nos enseña la importancia de proyectar pensando en la mirada de todos los usuarios y dando la máxima de calidad de vida a estos, que en definitiva no es a lo que todos aspiramos como arquitectos.
Como conclusión personal, me gustaría explicar que para mí hacer este trabajo fue como ir montando un puzzle, juntando las diferentes imágenes, planos y fotografías que iba consiguiendo hasta formar una imagen definida de cada uno de estos proyectos y de cada una de estas autoras. De la misma manera, siento yo que he ido formando mi perfil como arquitecta a lo largo de estos años, recopilando las diferentes experiencias, tanto académicas como extraacadémicas, hasta formar la que se ha convertido en la casa de mi vida a día de hoy. Para mí este trabajo significó un escalón más a esta casa, un escalón que me aportó una mirada integradora, crítica y atenta, como la que han demostrado tener las tres autoras, y que me acompañará siempre. Y espero que ahora también os acompañe a todos vosotros. Y bueno, ya para acabar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Cuando yo presenté este trabajo en frente del tribunal, todos los comentarios fueron muy positivos, con una pequeña excepción. Y es que para ellos yo había demostrado ser una persona muy válida y muy competente, y les sabía mal que había centrado mi trabajo en este tema, porque consideraban que podría haber hecho trabajos, que con mis capacidades podría haber hecho trabajos muy interesantes sobre cualquier otro tema o cualquier otro arquitecto. Dio la casualidad de que todos los arquitectos que mencionaron eran hombres y, bueno, sobre cualquier otro tema que a ellos les parecía mucho más interesante o mucho más relevante. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que sigue habiendo gente que a día de hoy considera que los espacios de cuidados o el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia de la arquitectura es una cuestión menor, una cuestión que está en segundo plano, que no es tan importante. Y por lo tanto, que es difícil, o sea, que reivindicar la importancia de estos espacios y del trabajo de todas estas mujeres no es una tarea fácil, pero que vale la pena. En 1929, Virginia Woolf acababa una habitación propia haciendo referencia a la hermana de Shakespeare y diciendo lo que ahora os leo. Vive en vosotras y en mí, y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están lavando los platos y poniendo a los niños en la cama. Pero vive porque los grandes poetas no mueren. Son presencias continuas. Solo necesitan la oportunidad de andar entre nosotros hechos carne. Yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que hacer este trabajo, aún en la pobreza y en la oscuridad, merece la pena. A mí hoy me gustaría invitaros a vosotros a dar la oportunidad de andar entre nosotros hechas carne a Catherine Bicker, Margaret Lihotzky y Charlotte Perriand y a tantas otras mujeres que hoy se han quedado en el tintero, pero que han aportado mucho a lo largo de la historia de la arquitectura. Y me gustaría que lo hicierais pues simplemente aplicando todo lo aprendido de ellas y de todas las que podéis aprender un montón de cosas si os ponéis a indagar un poco en vuestros proyectos y en todo vuestro trabajo como arquitectos y arquitectas. Bueno, yo lo dejo aquí, muchas gracias, y si tenéis cualquier pregunta o queréis abrir debate, yo estaré encantada de formar parte de él. Claro, ahora faltan los aplausos, pero vamos, te lo doy yo por todos los demás. ¡Bravo, bravo! Mira, Antonio está emocionado, como yo. Mireia, bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una lección. Hablo por mí, que tengo los pelos de punta, pero yo creo que... espera, que me voy a poner la cámara, que es verdad, que cosas. Pues eso, Mireia, muchísimas gracias. Has contado fenomenal el trabajo, y más que el trabajo, la intención, ¿no?, de todo esto, a dónde nos lleva. Yo, conforme hablabas, pensaba, ostras, qué lento es todo, ¿no? Pero qué lento es todo, pero como bien has dicho al final, merece la pena y hay que seguir en ello. Qué lento es todo porque estas mujeres trabajaron a principios del siglo pasado y a finales del siglo pasado. Mira, aplausos. Van saliendo los aplausos por el chat. Genial. Muchas gracias, María José. Pues eso, que trabajaron hace más de 100 años o hace 100 años y seguimos formándonos sin tener en cuenta esto, ¿no? O digamos, como lo has comentado tú, que no habías estudiado, que no habías oído hablar de estas cosas durante la carrera. Yo la semana pasada o la anterior, cuando comenzamos la asignatura, pues
hice una charlita también basada en el maravilloso libro, ¿no?, de Zaida, que abre tantos, ¿no?, abre tantos temas, tantas puertas, tantas ventanas. Y también hubo una sensación, una cierta reacción de pero bueno, o sea, ¿cómo no sabemos esto, no? O sea, ¿qué pasa? Porque de un paso no se avanza rápidamente, o sea que tenemos que seguir dándolos. Para mí es súper ilusionante ver que gente joven como tú, que poco a poco va hablándose de esto, se va introduciendo y confiemos, ¿no? Seamos optimistas para seguir avanzando en esta dirección de el dejar de pensar que los temas del cuidado son temas menores. Punto, ¿no? Luego, además, que solo os recaen fundamentalmente sobre un género y no sobre el otro, pero además, eso, que es que el tema del cuidado, que es algo fundamental, es lo que nos hace ser seres humanos y nos lleva a la felicidad. No hay otra cosa que nos lleve a la felicidad más que estar bien, ¿no? O sea, sentirnos bien, tener cariño, tener comida en el plato, pues los cuidados. Luego, si además de eso conseguimos más cosas, ¿no?, pues mejor que mejor. Pero la base de nuestro bienestar está en el cuidado y lo hemos obviado totalmente, ¿no? Sabemos la razón, no vamos a entrar en eso ahora, ¿no?, que tú lo has dicho muy claro. La razón es porque de ello se han ocupado las mujeres que no importaban, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿alguien tiene, os cedo la palabra, alguien quiere comentar algo? Por aquí, por el chat, he visto a María José Lucas, que es la directora de nuestra comisión de igualdad de la UPCT, que te da la enhorabuena y te manda aplausos. Y si alguien, además de por el chat, quiere comentar algo o abrir el micro, si os agolpáis, levantar la mano del Teams, pero veo que queréis comentar, hacer alguna pregunta. ¿Nadie? Mira que lanzo yo. Antonio, te pregunto a ti, Antonio Cerezuela, ¿qué te ha parecido el micro? Bueno, pues yo felicitarte por esta clase magistral y tan interesante sobre la vivienda, sobre un trabajo solapado. Y vamos, yo creo que ha sido bastante profunda, ¿no?, sobre los temas principales que tiene la vivienda. Yo te quería preguntar, simplemente por ampliar información, Becker ¿era arquitecta? No. Era activista, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho no es exactamente activista. Ella escribía libros que algunos eran el buen cuidado de la casa. O sea, ella entendía que las mujeres sí que debían estar en casa. Pienso que estamos hablando del siglo XIX, principios. Pero quería dignificar ese trabajo. Y entonces a partir de ahí es cuando se pone a proyectar casas porque cree que esa es la mejor manera. Pero lo digo porque yo no era la que conocía, porque he visto en libros, en referencias, que sí se habla de ella y su importantísimo papel que tuvo en la concepción de la vivienda al día de hoy, que fue la que hizo los núcleos. Eso que has contado tú, que ahora es normal, ahora es habitual entender, agrupar los servicios, ¿no?, la cocina y tal, y a partir de esas distribuciones creo que empezó ella como tema revolucionario y a mí siempre me quedaba la duda de si era arquitecta o no, porque creo que era en esa época en Estados Unidos creo que había ya movimientos sociales, movimientos de luchas y creo que esta mujer era así activista. Creo que las otras dos eran arquitectas, ¿no? Era un poco esto. Has dicho Catherine Becker, que es la primera, y sí. La de los espacios comunes es Margaret Lihotzky, que sí que era activista y era arquitecta. Y de hecho estuvo en la cárcel porque después de la Segunda Guerra Mundial se fue a Rusia y luego volvió, estuvo en la cárcel. Era activista no solo a nivel, o sea, defendía mucho que la mujer
tenía que emanciparse, tenía que poder trabajar y por eso hacía ese trabajo, pero también creo que era comunista y hizo mucho trabajo durante la Segunda Guerra Mundial y cosas de estas. Sí, una cosa interesante del libro de Zaida, o que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque en este mundo, ¿no?, en que vivimos, de las controversias, de las confrontaciones, parece que en un discurso que parte del feminismo, pues no caben ciertas ideas, ¿no? Y por supuesto ciertas actitudes más conformistas o que directamente defienden el papel de la mujer tradicional. En cambio, en el libro de Zaida sí que recoge testimonios y recoge las aportaciones de mujeres que desde el conformismo sí que ofrecieron ciertos avances en el estudio del espacio doméstico, ¿no? Aunque fuese totalmente conformadas con que ese era su lugar, pero como era su lugar, decidieron apostar por mejorar su funcionamiento. Entonces, pues esto es muy interesante y Catherine Becker participaba más, ¿no?, de este, oye, este es nuestro espacio, vamos a mejorarlo, ¿no? Pero este es nuestro espacio, que las otras dos ya se planteaban más la lucha, ¿no?, la lucha feminista. Muy bien, por aquí María José, que si quieres abrir el micro y participar, estás invitadísima, es que va como contando cosas en el chat. Ah, que no tiene, vale. Bueno, esto es lo bueno que tiene el chat, y es que da para la diversidad. Si tienes cámara, si no, si... Bien, pues leo un poco lo que va diciendo María José como intervención, ¿no? Dice que me ha sorprendido mucho los datos que has dado, pero realmente ¿crees que ha cambiado algo? Tenemos camino que recorrer, ya que todavía hay mujeres cuyo papel continúa siendo su casa, cuidado de hijos y cuidado de mayores. Afortunadamente, repito, algo está cambiando con la incorporación de la mujer a la actividad laboral. Es que no tengo micro para hacer la reflexión. A ver, creo que a nivel social está cambiando, o me gusta pensar que está cambiando. Es verdad que cuando hice el trabajo, miré estadísticas de cuántas mujeres siguen asumiendo este rol, el rol de trabajar y tal, y estábamos a 60, 40, que bueno, sigue siendo más, pero no sé, 19 era 100, supongo. Pero yo creo que ahora, últimamente, estos años, con todo el movimiento feminista que está habiendo, o sea, está como muy en auge, la gente está cambiando el chip, o quiero pensar y ser optimista que es así. A nivel arquitectónico tengo la sensación de que las cosas puede que estén cambiando, pero que no hay ningún tipo de aceptación de que, no se dice que fueron mujeres las que empezaron todo esto, y fueron mujeres las que empezaron todo esto. O sea, en Barcelona se habla mucho de vivienda colectiva y de, bueno, ahora han puesto la perspectiva de género en los concursos de vivienda pública, pero cuando hablan de vivienda colectiva nunca se hace referencia a mujeres. Y yo en el libro de Zaida descubrí que las primeras personas que estaban hablando de vivienda colectiva eran mujeres hace siglos, que vivían juntas en Ámsterdam. Y yo decía... los coworkings, ¿no? Y estas cosas, sí. Ay, qué maravilloso, sí. Yo te iba, María José, te emplazo, ya recibirás la invitación, pero para el 23 de octubre vendrá Marta Camacho, que nos contará su TFG, que es un poco continuación de lo que nos ha contado hoy Mireia, porque ella lo que hace es analizar, pues, las viviendas de protección oficial que se están haciendo prácticamente hoy en día, ¿no? Y un poco, que lo decía al principio, digamos que va lenta la cuestión. Es verdad que las estadísticas lanzan, Marta lo recoge también en su TFG, las estadísticas lanzan un 60 y tantos %. Iba a ver si, porque lo tengo aquí delante, voy a ver si lo consigo abrir. Las estadísticas lanzan que hay un 60 y tantos %. Las estadísticas
sirven para lo que sirven, habrá áreas o habrá estratos sociales en los que sigan en el 90 y otros en los que ya vayamos como, ¿no?, en el de los profesionales y estas cosas, que a lo mejor vayamos más como al 50-50. También hay que ver qué se valora, ¿no? O sea, qué son tareas de los cuidados, porque no son solo las que se hacen, también son las que se piensan, ¿no? El espacio que ocupa el estar coordinando, pues eso aún ahora está empezando a aparecer, que también es una carga doméstica. Pero más allá de eso, o sea, de si ya somos más, está más igualada la realización de las tareas, una de las cosas que se han puesto o que estamos ya viendo muy evidentemente son las dos que ha dicho Mireia, ¿no? Una, que no, por supuesto, no hay reconocimiento a que muchas de las soluciones estaban enunciándose hace siglos, ¿no? Muchas de las propuestas se estaban enunciando hace siglos y por mujeres. Esto creo que todos los que estamos aquí sabemos que eso, que es no sé, no quiero yo cargarme como con nada, ¿no? Pero que esta es la primera vez que lo estamos oyendo en una escuela, ¿no?, de arquitectura, o de las primeras veces, que esto es muy actual. El que estemos oyendo que fueron mujeres, y hace mucho tiempo, las que empezaron a hablar de esto. Y la otra cuestión es que realmente, y a día de hoy, el proyecto de vivienda, ¿no?, cuando los arquitectos aprendemos a hacer vivienda, me ha gustado mucho tu inicio de la conferencia, porque yo ayer que estuve en otra charla también incidí en eso, ¿no? El proyecto de vivienda sigue siendo cuantitativo y no cualitativo. Seguimos eso, hablando de metros cuadrados y de las dimensiones de las cosas y no de las calidades y las cualidades que ofrecen. Y realmente el tema del cuidado, más allá de quién lo haga, el tema del cuidado no ha estado sobre la mesa de los arquitectos y las arquitectas hasta hace nada, ¿no? Cuando sí que hay muchas, ¿no?, muchas arquitectas y muchas personas ocupándose de estos temas desde hace mucho tiempo, pero no ha calado en la profesión. Igual que tenemos, no sé, clarísimo que si podemos, una espacialidad compleja es mucho más interesante que un techo y un suelo paralelos, ¿no? O sea, eso lo tenemos como muy introducido, o la composición de las fachadas, y en cambio la composición de la organización doméstica y de los cuidados dentro de una vivienda o de cualquier otro equipamiento, otro edificio, es algo absolutamente mudo en nuestro aprendizaje e incluso en el desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Entonces están como estas dos cosas. Por un lado, el reconocimiento que no está, y por otro lado, el conocimiento, ¿no?, aplicado, que tampoco está hasta ahora, que ya estas 50 personas que están aquí se les tiene que estar y los 40 que van a pasar por el curso de Proyectos 4 con Antonio y conmigo, pues esperemos que ya lleven, ¿no?, se lleven tatuado. Y a ver... Marta ha pedido la palabra. Marta, pues todo tuyo. Nada, en primer lugar, que enhorabuena a Mireia, porque además de ser interesantísima la conferencia, es que lo has contado tan bien, que de verdad enhorabuena, porque como dice Patricia, es que se me han puesto los pelos de punta. Yo he acabado así. Y nada, era solo para dar el dato del tiempo dedicado actualmente por las mujeres a las tareas domésticas frente a los hombres, solo era eso. El dato es el 66,7% del porcentaje, del 100% lo dedican las mujeres, frente al 33% que dedican los hombres. O sea que vamos despacito, pero bueno, poco a poco. Muy bien, muchas gracias, Marta. Yo estaba intentando hablar y buscarlo a la vez y no me ha dado tanto. Muchas gracias. Pues, a ver, no, está aquí la mano de Marta, que yo creo que yo la puedo, no sé si yo la puedo bajar o... Baja la mano. Uy, no. Me estoy liando. Bueno, ¿alguien más quiere participar o quiere decir algo? ¿Quiere escribir algo por el chat? Pues nada, yo creo que nos podemos despedir aquí. Ay, perdona.
Mireia, de nuevo, muchísimas gracias y como dice Marta, enhorabuena. Tienes, como dijeron los miembros del tribunal, tienes unas altísimas capacidades que espero que dediques a lo que te apetezca, porque a lo que te apetezca lo harás muy bien, seguro. Y enhorabuena, Mireia, dice María José. Y nada, a todos los demás nos vemos el miércoles en clase. A todos los que habéis venido de fuera del aula, emplazaros a que el día 23, a la misma hora, Marta nos contará su trabajo final de grado y que será pues tan interesante como el de hoy. Mira, María José dice que aquí estará. Eso espero. Estáis todos invitadísimos y si corréis la voz y en vez de 50 como hoy somos 100, perfecto, porque este mensaje, como veis, parte de todo esto tiene sentido porque, ¿no? Porque hagamos, como me ha encantado la cita de Virginia Woolf, ¿no? Porque hagamos que esta voz salga de las habitaciones y salga a la calle, ¿no? Pues nada, Mireia, Marta, María José, a todos, y os nombraría a cada uno. Muchísimas gracias por venir y nos veremos un par de veces más hablando de estos temas. Pues ahora es como esta cosa rara que podéis ir saliendo. Yo si acaso me quedo para cerrar la puerta y las ventanas. Y bueno, Mireia y Marta, si queréis quedar al final y hablamos un momento, pues también nos despedimos como con un abrazo virtual. Sí. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Adiós. Muchas gracias y enhorabuena.